Listo. Vale, cuando termine, tengo que parar, ¿no? Entiendo, la grabación. Oh, cuando termine, sí. Vale, muy bien. Muy bueno. Bueno, pues las sirenes, bien. Nada, yo me presento, yo soy Frank Güell, bien. Soy de España, trabajo en la Universidad de Navarra, en el norte de España, y soy investigador al 90% y profesor al 10%. Doy clases en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias, bueno, en la Facultad de Ciencias ahora, di antes en la de Medicina, y doy a alumnos de grado, pero también doy clases en másteres. Másteres no solo en Pamplona, sino también en Madrid y en otras universidades. Y bueno, durante los últimos años, ¿verdad? Pues 15 años, pongamos, me he dedicado al estudio del embrión temprano y a la reproducción humana asistida. ¿Va? Concretamente a eso, cómo es la interacción entre las técnicas de reproducción humana asistida con el desarrollo del embrión y he tocado bastantes, o sea, más facetas. ¿Bien? Así un poco, o sea, un estudio, digamos, interdisciplinar sobre este tema. Entonces, voy a intentar que la sesión sea entretenida, ¿vale? Porque es sábado por la mañana y yo creo que se puede hacer entretenida, ¿vale? Os voy a contar muchas anécdotas, os voy a contar un poquitín mi experiencia en los últimos años, ¿vale? ¿Por qué en los últimos años y experiencia? Porque me otorgaron un proyecto europeo financiado por la Unión Europea con 10 socios, 1,2 millones de euros, donde analizamos la información que proporcionan las clínicas de reproducción humana asistida en 8 países europeos, ¿no? Hicimos un análisis jurídico. Entonces, os voy a pasar pues, mucha información sobre, por decirlo así, qué problemas éticos o cuál es la situación, ¿no? Que podemos encontrar con el fenómeno de la reproducción humana asistida tal como se está enfocando pues, ahora, ¿no? En Europa, ¿vale? Lo que yo conozco allá. Bien, entonces voy a compartir un PowerPoint con vosotros o con vosotras y entonces lo que vamos a hacer es, vale, me interesa mucho el tema de el análisis de la salud de los niños que nacen a través de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿vale? Es un poco en lo que yo me he enfocado más, ¿eh? Y entonces va a haber una primera parte de la sesión que va a tener que ver más, como las dos sois del ámbito de la ciencia, está muy bien, porque hay veces que tengo periodistas o que tengo juristas, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la biología del desarrollo, la dimensión epigenética del desarrollo. Lo voy a hacer factible y rápido, ¿no? Para, en esto pasaré rápido, ¿vale? Para después ver cuáles son las técnicas y ver cómo pueden estar afectando a la salud de los niños que nacen. Y después vamos a ver cómo se gestiona toda esa información, ¿vale? Tanto en las páginas web como en el consentimiento informado, ¿vale? Entonces, esto es un poco el cómo va. Entonces, ahora voy a compartir la... voy a compartir el, el PowerPoint. A ver, y ya comenzamos. A ver, un segundo. Vale. A ver. Compartir pantalla. Y aquí está. Se ve bien, ¿no? Sí, ya se ve. Vale, muy bien. Entonces, bueno, vamos a mirar primero un poco las fases fundamentales de la biología del desarrollo y la del paradigma epigenético. Pero esto vamos a pasar rápido. De hecho, vamos a pasar muy rápido, porque en 2 horas de sesión da poco tiempo, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo repercute ART, me referiría a la reproducción humana asistida, y luego lo que denomino responsabilidad parental, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? Bien, pues vamos a avanzar. Todos sabéis, ¿verdad? Una sola célula en el cigoto que se va a proliferar y a diferenciarse en los más de 120 tejidos, ¿no? Tenemos una sola célula que contiene todo el material genético, ¿vale? Y todas las células del organismo, como sabéis, contienen todo el material genético y la cuestión es, vamos a ver cómo de una célula con todo el material genético da todo un organismo en la que todas las células tienen todo el material genético, pero todas las células son distintas, ¿no? Me refiero distintas en el sentido de que dan tejidos distintos, ¿vale? Entonces, del material genético, vamos a ver si pongo esto pequeño para que se vea bien. La reunión está grabando. Vale. Pongo así esto para arriba y esto para arriba. Vale.
Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos... no me interesa mucho ahora detenernos en esto, ¿vale? Porque al final sabéis que tenemos el ADN enrollado en unas proteínas que se llaman histonas, ¿vale? Estas histonas forman esa especie de cable de teléfono antiguo, ¿no? Y en el momento en el que se va a dividir la célula, bueno, pues se duplica ese material genético, se forma el cromosoma para luego dividirse, ¿vale? Bien, a ver. Entonces, tenemos, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos la doble hélice y cómo está la estructura, ¿no? En el cromosoma. Bien. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Entonces, el ADN, esto es una especie de recordatorio, ¿vale? Yo sé que lo sabéis, pero lo comento rápido. El ADN es algo estático, o sea, es información estática, es como una receta de cocina, ¿no? Uno se muere de hambre si solo tiene recetas de cocina, necesita comer, ¿no? Entonces, el ADN es una información estática que está ahí para ser leída y para ser procesada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo que suelo poner es, tenemos el ADN, que es una librería de recetas de cocina, cuyas recetas no se puede sacar a la cocina. Entonces, se copia una receta, se lleva a la cocina y se cocina, ¿vale? Tendríamos el ADN que se transcribe en ARN y esto se traduce luego, ¿verdad?, en los ribosomas en proteínas, ¿vale? Muy bien. Esto es un poco más complicado, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos que ver es cómo es que distintas células expresan, con el mismo material genético, expresan distintos tejidos, ¿vale? Bien, aquí tenemos al embrión. Esto sería el ovario, ¿vale? Que cuando el óvulo está maduro, ¿va? Ofrece, por decirlo así, o derrama el óvulo en las trompas de falopio y aquí es donde llegaría el espermatozoide para ser fecundado. Luego hay un desarrollo del embrión temprano, que lo conocéis bien. Entonces aquí lo que me interesa ver es que estas células, primero 2, 4, 8, 32, blastocisto, todos, o sea, todo este proceso es de proliferación, porque proliferan, había unas células solo aquí y ahora aquí hay 2, 4, 8, pero también va a haber una diferenciación. Cada grupo de células va a ir comprometiendo su desarrollo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo pasa esto? Bien, pues pasa del siguiente modo. Aquí voy a pasar esto de largo, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar esto de largo. Voy a ir al grano, ¿vale? Fijaros, esto me interesa. Ahora quiero, o sea, es la dimensión epigenética la encargada, ¿vale? De todo esto, ¿no? O sea, la dimensión epigenética es la encargada de que acontezca esto que estáis viendo ahora. Estos dos bichos son el mismo organismo. ¿Qué significa eso? Que tienen las mismas células con el mismo material genético, el bicho de la izquierda que el bicho de la derecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que en uno hay una unidad y un fenotipo tan distinto, ¿no? Eh, teniendo el mismo material genético todas las células? Bueno, porque la dimensión epigenética, es decir, qué se abre y qué se cierra, ahora veremos qué genes se abren y qué genes se cierran, ¿vale? Son, pues eso, ¿no? Están todo regular, ¿vale? Bien, entonces, vamos a por ello. Teníamos la biblioteca de recetas con todas las partes del cuerpo, ¿vale? Y teníamos el ADN que tenía esta configuración. Vale. Pues dentro del ADN, esta sería la doble hélice, nos encontramos con unos grupos, ¿vale? Grupos metilo, ¿vale? O sea, unos grupos, ¿vale? Que, o sea, nos encontramos con unas citosinas, bueno, esto sabéis, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina, ¿vale? Las cuatro bases nitrogenadas, yo que tengo la memoria, siempre es accidente de tráfico, guardia civil, ¿no? Siempre están bien, bien conectadas, ¿vale? Entonces, se ve que las citosinas, ¿vale? Algunas citosinas pueden estar metiladas. Es decir, en la citosina hay una especie de pincho que hace que haya un grupo metilo, ¿vale? Un grupo químico metilo, como los dos trabajáis digo, en hospitales, no hace falta que nos vengamos en esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace ese grupo metilo? Pues mirad, en condiciones normales, si aquí hay un gen en el ADN, hay un factor de transcripción que se va a encargar de leer este gen. Entonces, este factor de transcripción se une en la citosina, que sería esta molécula de aquí, se une y pasa por encima del gen y lo lee. ¿Qué pasa cuando la citosina está metilada? Pues lo que pasa es que no permite que el factor de transcripción se una
a la cadena de ADN, con lo cual no se lee. Es decir, serían como unos pinchos, estos pinchos que se ven en las catedrales para que no se posen las palomas, ¿no? Pues lo mismo, pones un pincho y ese pincho evita que se lea el gen que está al lado, ¿vale? Muy bien. Lo simplifico un poco con el tema del pincho, porque en el fondo hay pinchos, pero también dentro de esos pinchos lo que se puede hacer es unas proteínas, ¿no? Que refuerzan la inactivación de ese gen, ¿vale? Te lo explico de este modo. Es como si tú a la librería le pones una puerta, ¿no? Pones una puerta, entonces evitas que la gente lo coja, pero es que si pones puerta y candado, todavía evitas más, ¿no? Porque hace falta ya una llave para abrir el candado y luego abrir la puerta. Pero es que si lo sellas con cemento, ¿vale? Ya, eso ya no se puede abrir nunca, por decirlo así, ¿vale? Entonces, hay distintos modos de cerrar los genes o regiones de genes, ¿vale? Entonces, este es un modo de... esto es la regulación epigenética, ¿vale? Os estoy explicando. Que sería cómo silencio genes o activo genes. Bueno, pues a través de marcas epigenéticas, como es la metilación de las citosinas. Pero hay otro modo de hacerlo, ¿vale? Que es a nivel de histonas. ¿Os acordáis que este sería el ADN, el rojo, y que hay unas histonas aquí dentro, ¿no? Que es donde se van enrollando la clave de ADN. Bueno, pues estas histonas, ¿vale? Tienen unas colas, lo que se llama, ¿verdad? Unas colas que pueden también sufrir modificaciones químicas, ¿no? Metilación, pero también acetilación, ubiquitinación, distintos tipos. ¿Y qué va a conseguir esa modificación química en las histonas? Bueno, pues que la fibra de cromatina se ensanche como un acordeón o se cierre como un acordeón, ¿vale? Entonces, en zonas donde está abierta la cromatina, significa que hay una... O sea, los factores de transcripción pueden unirse. ¿Qué significa eso? Que se pueden leer los genes que hay aquí. Pero en las regiones donde está todo muy apretado, ¿verdad? Los factores de transcripción, como es algo físico, también no pueden entrar, ¿vale? Entonces, esto es un modo también de regulación epigenética, es decir, de regulación qué regiones de genes se van a leer y cuáles no. De un modo, digamos, más, no digo burdo, pero más, digamos, regional, ¿vale? Muy bien. Entonces, es lo que se llama la eucromatina, regiones abiertas que están activas, y la heterocromatina, regiones que están cerradas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace eso con la regulación epigenética, las modificaciones químicas en histonas, que van a afectar a la configuración espacial, ¿no? del ADN. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vale. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿Tenéis alguna duda? No, Irene. sí, Por luego el voy momento siguiendo no. de mi parte. Gracias. Vale, va más o menos bien. Veis que voy rápido porque entiendo que tenéis ya más o menos esta formación, pero bueno, me consta también que no se suele explicar muy bien la epigenética en general porque no se comprende bien, ¿vale? Entonces yo creo que esto siempre viene bien. Entonces, ahora comprenderéis una cosa, que es... a ver si... No sé, vale, ahora comprendéis bien una cosa y es... Ah, mira, que puedo dar aquí, sí. Y es lo siguiente, y es... Ahora entenderéis cómo... ¿Os acordáis la foto donde está... A ver, vamos hacia atrás, ¿no? Si este es todo el ADN y cada libro tiene o sea, cada tomo tiene información para un carácter, pongamos así, simplifiquemos un poco, ¿vale? Si el ojo está dando ojo, si las células del ojo están dando, digamos, el fenotipo ojo a sus células, ¿vale? Es porque el tomo que tiene información para dar ojo está activo, accesible en la célula y muchos de los demás, la mayoría de los demás, están cerrados. ¿Cómo están cerrados? Con esos candados epigenéticos, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata un organismo adulto? Bueno, pues que cada célula tiene abiertos los tomos que tiene que tener. ¿Cómo? Mediante la adaptación epigenética. ¿Y de qué trata el desarrollo? Bueno, pues el desarrollo justamente es, os acordáis, una célula con todo el material genético. Conforme va proliferando el organismo, ¿no? El embrión, determinadas células van abriendo y cerrando unos tomos para que conforme más células haya, más estructurado y organizado esté para la formación de tejidos y órganos. O sea, el desarrollo es exactamente esa especie de juego de ir abriendo y cerrando lo que toca para que el ojo aparezca en el momento del desarrollo concreto, pero en el lugar concreto y no en otro también. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, este sería, digamos, la base de qué es la epigenética, que ya lo comprendéis bien. Y luego esta foto es interesante. ¿Por qué? Porque mirad, algunos tomos, ¿vale? No dan información para un carácter. Es decir, algunos tomos no expresan, por decirlo así, ¿no? La comida que quieres comer o el resultado final, ¿no? Hay unos tomos que lo que expresan son llaves para en un futuro abrir otros tomos, ¿vale? Y hay veces que la cosa se... O sea, es decir, en un estadio del desarrollo tiene que activarse un gen que deja en el citoplasma unas señales, unas llaves que están, digamos, adormecidas a la espera de que acontezca algo para ser utilizadas. Ese que acontezca algo muchas veces tiene que ver con lo que recibe del medio, ¿vale? Digamos que tenemos una llave o la mitad de una llave que el medio va a proporcionar, ya sea la madre, ya sea el medio, ¿no? Una parte de esa llave para unir la llave y luego abrir otro tomo, ¿vale? Entonces, el desarrollo tiene que ver con esto, señales que van apareciendo en los genes que se van a utilizar después en un futuro. Tomos que se pueden dejar abiertos sin utilizar hasta un futuro. Tomos que se cierran, ¿vale? Que aunque no se fueran a utilizar en ese estadio, ¿no? Era necesario que estuvieran cerrados en un estadio futuro y el momento de cierre es ahora, ¿vale? Y no mañana o pasado, ¿vale? Entonces, esto es un poco el juego, ¿no? De señales para ir abriendo y cerrando tomos y señales para ir dejando en el citoplasma para ser utilizadas estratégicamente en un futuro. ¿Bien? De esto trata la epigenética. Entonces, ¿qué os he explicado hasta ahora? Bueno, ha habido modificación química del ADN, es decir, la metilación de las citosinas, que digamos es un cierre mucho más puntual, ¿no? No dejándose unir factores de transcripción. Luego tenemos la modificación química de las histonas, que sería esa regulación más regional, ¿vale? Que es muy importante porque uno no puede ir, digamos, gastando energía, cerrando cada gen, no, cierras toda una región, ¿no? Y ya está, ¿vale? Y esto sería con la modificación de las histonas, ¿vale? Bueno, y todo esto, todo este juego, ¿vale? Lo que hace la dimensión epigenética es la configuración bioquímica del ADN y la configuración bioquímica y estructural de las fibras de cromatina. Eso es lo que os acabo de explicar ahora. Esa es la regulación epigenética, ¿vale? Que hace que cada célula tenga una configuración bioquímica del ADN y una configuración bioquímica estructural de las fibras de cromatina concreta para dar lugar a lo que tiene que dar lugar. Y es distinto entre tejidos, distinto en cada órgano y también, en cierto modo, distinto en cada una de las células, porque cada una de las células, aunque sean todas del tejido nervioso, imagínate, o del tejido, bueno, pues también son distintas, ¿vale? O sea, hay una diferenciación. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Ahora se comprende bien esto, ¿verdad? Cómo de una sola célula que está todo el material genético es un cigoto y cómo en un organismo tenemos un mogollón de células, muchísimas células con el mismo material genético, pero están dando tejidos distintos. Bueno, porque la configuración química del ADN y la configuración espacial y bioquímica de las fibras es distinta y hace que cada una esté leyendo cosas distintas. Y lo que toca en cada lugar. Bien. Bien. Esto es interesante y es, vamos a ver. Vamos ya a la fecundación, ¿no? Tenemos un óvulo con la mitad del material genético y un espermatozoide con la mitad del material genético, ¿vale? Bueno, pues aunque hablamos siempre del ADN de la célula como si fuese una unidad, ¿no? Como si fuese una cosa, ¿no? En el fondo lo que tenemos son dos cosas, no una, ¿no? Cuando hablamos de que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿vale? Hablamos así, ¿por qué? Porque en definitiva lo que tenemos es un par, uno del par que me viene del padre, que sería este de azul, ¿vale? Y luego, este de azul, uno del par que me viene de la madre. Es decir, aquí, aunque no lo parezca, ya hay un cromosoma entero, ¿vale? Lo que está es, digamos, como bien unidas los brazos están muy unidos, ¿no? Y este es otro distinto, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque este es el ADN de una célula, es como un par de zapatos. Tenemos el zapato izquierdo y el derecho ni se tocan
ni se mezclan ni nada. Vienen uno del óvulo, otro del espermatozoide y son, por decirlo así, independientes. Es verdad que luego funcionan a una, tanto cada par de cromosomas como todo el ADN junto, ¿no? Pero tenemos siempre ese doble origen que se mantiene durante todo el desarrollo, ¿vale? Por eso se pueden hacer los cariotipos y ver que viene del, ¿no? Que tenemos pares de cromosomas, ¿bien? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese origen, ¿vale? En ese origen lo que tenemos es un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino. ¿Y qué pasa si metemos dos pronúcleos femeninos o dos pronúcleos masculinos? Bueno, lo que pasa es que la cosa no arranca bien, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues mira, esto significa lo siguiente. Hasta ahora os he hablado de la diferencia en la configuración epigenética de cada una de las células, ¿eh? Del organismo. Bueno, pues también hay una diferencia en la dimensión epigenética de cada uno de los pares de cromosomas. Y esa diferencia es esencial. Es decir, el par 1 proviene de mi madre y el par 1 que proviene de mi padre en las células tiene una configuración epigenética distinta y tiene que tenerla. Que haga falta aquí un pronúcleo masculino y otro femenino no tiene que ver con el número de cromosomas. Tiene que ver con la configuración epigenética que tiene el pronúcleo del espermatozoide y el pronúcleo del óvulo, que tienen configuraciones epigenéticas distintas y tienen que ser distintas para que la cosa arranque. Es como dos piezas de puzzle que tienen que ser distintas para que eso arranque, ¿no? Y Aquí tengo una pregunta. claro, claro, por favor. Entonces, o sea, por eso, digamos, la reproducción es en sexo o en macho y hembra, Por y supuesto. no hembra, hembra y macho, macho. Efectivamente. Es decir, Ok. que la reproducción sexual sea de origen, ¿no? Ujú. Masculino o femenino, es una especie de imposición de la naturaleza. Y tiene que ver mucho con esta parte de la diferencia epigenética entre los pronúcleos macho y hembra. Totalmente, Wow. totalmente. Fijaros, ¿qué significa, qué es un espermatozoide? Un espermatozoide es una célula que tiene la mitad del material genético, ¿vale? Pero que va a desarrollarse y va a diferenciarse en una unidad que, a ver, que tiene una dimensión epigenética concreta, pero ¿qué implica eso? Porque esto es importante. Esto implica que en el citoplasma de esa célula, que es espermatozoide, vamos a encontrar también productos expresados por esa dimensión epigenética concreta de ese material genético concreto que es necesaria para que se dé la fecundación. O sea, hasta ahora estoy hablando solo del ADN como si fuese algo como que se pudiera dar de manera independiente, pero realmente cuando digo configuración epigenética estoy diciendo toda la célula porque es lo que regula cómo es el fenotipo de cada célula y esos productos que hay en el óvulo se ve más claro. Cuando hablamos de madurar un óvulo, ¿qué estamos hablando? La maduración del óvulo, todo el ciclo menstrual lo que trata es de conseguir que el óvulo tenga una configuración epigenética muy concreta para que justamente ese ADN con esa configuración epigenética ya madura haya ofrecido al citoplasma del óvulo lo necesario para que una vez que sea fecundado tenga todo lo suficiente para desarrollar un individuo. ¿Vale? Entonces, es cierto lo que hemos dicho. Es la dimensión epigenética, digamos, la que tiene la voz cantante a la hora de mostrar que la reproducción sexual necesita de un origen heterosexual. ¿Vale? Esto es así, guste o no guste. O sea, esto es como las cosas son. ¿Vale? O sea, Claro. hombre, mujer, macho, hembra. ¿Vale? Esto es así, para que Ok, la cosa arranque. ¿Vale? Pero no gracias. solo por el ADN y por la comunidad biológica, sino por todo lo que eso implica, que es un citoplasma y una célula especializada, que son los gametos maduros, con todo lo necesario. ¿Vale? Sí, muchas gracias. ¿Ha quedado claro? Sí, 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 perfecto. Genial.
Pues mira, como somos poquitos, hacemos así. Yo me pongo a hablar, pero si tenéis dudas, me interrumpís, por favor, ¿vale? Como habéis hecho ahora. Sí, Claro, sí, gracias. Genial. gracias. Muy bien. A mí me da paz así. Entonces, esto es muy importante por eso, pero también por lo siguiente. Mirad, os cuento. Cuando os ponía esta diapositiva, ¿vale? Vamos a ir, a ver un segundo. Vamos a ir un poco hacia atrás. Cuando os ponía esta diapositiva aquí, vale. A ver, el embrión temprano, ¿vale? Primero es una célula, después grupo de 2, grupo de 3, después se forma una mórula y ya empiezan la diferenciación. Es decir, desde la célula 2, aquí la configuración epigenética de una célula ya es distinta de otra, hasta tal punto que de una de las células va a salir todo el trofectodermo, o sea, van a salir todas las capas adyacentes, la placenta, el corion, etcétera, y de otra va a salir todo el cuerpo del embrión. Ya hablando de las dos primeras células solo, ¿vale? Conforme se van, digamos, comprometiendo, ya tenemos células aquí que van a dar, pues, ¿no? Un tipo de sistemas, ¿no? Del cuerpo y otros. Y en el blastocisto se ve de manera clara. Este embrioblasto, que es esta parte de aquí, tiene tres capas: ectodermo, endodermo y mesodermo. Y de aquí van a salir todos los tejidos del embrión. Y la parte, digamos, de fuera, exterior del trofoblasto, va a salir todas las capas extraembrionarias. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el desarrollo del embrión ya se está dando este juego epigenético de qué se abre, qué se cierra, cómo se abre, cómo se cierra, ¿vale? Con su relación con el ambiente, ¿vale? Bien, pero también ocurre esto a nivel de gametos, que es a lo que quería llegar ahora. Es decir, con los gametos pasa lo mismo. La maduración de los gametos es necesario que tanto el espermatozoide como el óvulo vayan poco a poco madurando, que significa teniendo la configuración epigenética necesaria y concreta. ¿Para qué? Para acabar teniendo un óvulo maduro con la dimensión epigenética del material genético y con todo el citoplasma, digamos, maduro también, en el sentido que tiene todo lo que tiene que tener, y lo mismo el espermatozoide. Ha tenido que madurar, tanto veremos en el cuerpo del varón, pero termina la maduración del espermatozoide dentro de la mujer, ¿vale? Es decir, después del coito, ¿verdad? Esos espermatozoides siguen madurando hasta que llegan a el óvulo, ¿vale? Es muy bonito ver cómo el proceso de maduración del espermatozoide, ¿no? Culmina dentro de la mujer, ¿vale? Bien, bueno, entonces, esto ya es un poco antiguo, ¿verdad? Pero es del 2011, pero me interesa y es, aquí arriba está mostrado la metilación, o sea, el grado, digamos, vamos a decirlo así, el grado de metilación de las células, de los gametos, ¿vale? Entonces, en principio, aquí estarían el óvulo y el espermatozoide que comparten la misma metilación, más o menos, por decirlo así, grado. O sea, esto es, digamos, un número muy tosco, ¿verdad? Pero se ve que en la maduración de los espermatozoides, ¿vale? Tienen un ritmo de metilación distinto hasta que llega a estar maduro que en la metilación del óvulo, que tiene un ritmo distinto. Es decir, en la maduración cada uno va cambiando la epigenética a ritmos distintos. Uno en el cuerpo del hombre, otro en el cuerpo de la mujer. Pero cuando se da la fecundación, aquí ya tendríamos un organismo, o sea, se da la fertilización aquí, ¿no? Fijaros, vemos como el DNA de origen paterno, ¿vale? Aquí ya tenemos una célula o células que tienen 23 pares de cromosomas, lo que os decía antes. El zapato de la derecha, que viene del padre, tiene una metilación, sigue un ritmo distinto del zapato de la izquierda, ¿vale? Que es el de la madre. O sea, fijaros cómo que es una pasada. En el embrión no se va, digamos, preparando esa función epigenética todo por igual, sino que lo de origen paterno sigue un ritmo de metilación distinto de lo de origen materno, ¿vale? ¿Mm? Y esto hasta la formación del blastocisto. Luego también, pero de otro modo. Me interesa sobre todo los 5 o 6 primeros días del embrión, desde que es formado hasta que se forma un blastocisto, que es en el día 5 o 6, que es lo que luego va a ser implantado en la mujer, ¿vale? Bien, entonces, ¿veis lo importante que es la dimensión epigenética del desarrollo, tanto para la maduración de los gametos como para el desarrollo del embrión?
Súper importante, ¿vale? Muy bien. Esto es otro modo de decirlo, otro modo de decirlo. Vale. Y vamos a ver la relevancia que tiene ya no solo el ADN, sino que lo decía antes del citoplasma. Mirad, se han hecho pruebas con, este es el citoplasma, o sea, si haces una clonación y utilizas el citoplasma de este pez que se llama un goldfish, ¿vale? Y le quitas el núcleo a ese óvulo y le pones el núcleo de una carpa común, ¿vale? O sea, es una clonación, lo que se llama interespecífica. Es decir, coges el óvulo de una especie, le quitas el pronúcleo femenino y le metes un núcleo diploide, un núcleo completo de un adulto de otra especie. Bueno, ¿qué es este número? 26 significa que tiene 26, 26 costillas, diríamos. Tiene otro nombre. Vértebras, eso es, vértebras, ¿no? 26 vértebras, ¿no? Tiene, el goldfish tiene 26 vértebras y la carpa común tiene 33. La cuestión es, si hacemos una clonación utilizando el citoplasma con la carpa común, os pregunto yo, ¿cuántas vértebras creéis que va a tener el pez clonado? ¿Lo que marca el ADN del goldfish o lo que marca o sea, perdón, lo que marca el núcleo de la carpa o lo que marca el citoplasma sin núcleo del goldfish? ¿Qué pensáis? Yo opino que la del núcleo de la carpa. Tiene más sentido, ¿verdad? Porque ahí es donde está toda la información. Bueno, pues mirad, lo que sale es ni tú ni yo. Es decir, lo que hay en el núcleo del óvulo, perdón, lo que hay en el citoplasma del óvulo es súper importante. Hasta tal punto es importante que tiene una función, por decirlo así, también rectora en cierto modo, o sea, constitucional, digamos, o sea, no es algo accidental, ¿no? ¿Vale? Es un ejemplo bonito para ver que es verdad que la receta de cocina es fundamental, pero es verdad que dependiendo la cantidad que le eches de arroz, la cantidad que le eches de sal, la cantidad que le eches, o sea, la regulación epigenética, mira, qué bien que he puesto este ejemplo. Hasta ahora os he estado hablando de abrir un tomo o cerrar un tomo, ¿no? O sea, se lee este tomo, se cierra este tomo. Bueno, la regulación epigenética también tiene función de modulación. Esto se entiende bien con la cocina. Tú puedes hacer una paella, pero como te pases de sal, te la cargas. ¿Hay paella? Sí. ¿Es una paella? Sí. ¿Se puede comer? Pues probablemente sí. Pero como te pases de sal, es intragable, ¿vale? Entonces, la regulación epigenética también regula la intensidad con la que se expresa un gen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el citoplasma del óvulo encontramos factores que van a afectar a esa modulación, ¿no? O sea, que van a afectar la dimensión epigenética directamente, ¿vale? Por eso, comprender bien qué es la epigenética te hace comprender bien la importancia que tiene toda la dimensión de la célula, de lo celular, que no es solo el ADN y todo lo demás a obedecer. No, 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 no. Es muy importante, ¿no? Tú imagínate que tienes que hacer una tortilla de patata y no tienes cuchillo para cortar bien. Bueno, pues por mucho que tengas toda receta, si no tienes los utensilios necesarios para cortar bien, lo que te va a salir ahí va a ser algo un poco raro. Y es importante, hombre, lo importante es el producto, está claro, y lo importante es la receta, está claro, pero como no tengas bien afilado el cuchillo o no tengas una sartén y tienes que hacer una olla express, pues la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces es importante la olla express, la sartén y el cuchillo, es súper importante. Es verdad que parece menos importante que tener patatas y que tener la receta, pero es en cierto modo igual de constitucional, porque no tenerlo no significa solo que es necesario, sino que va a modular y dirigir todo el resultado. ¿Bien? Bien. Vale. Entonces, yo en el libro, tengo un libro donde explico todo esto, ¿verdad? Hablo de epigenoma, ¿verdad? Epigenoma como la configuración concreta del material genético de una célula determina la transcripción posible. Y a esa configuración particular del ADN y de las fibras cromatínicas representativa de una línea celular hace referencia al epigenoma. O sea, en vez de hablar de genoma y de factores epigenéticos, ahora ya se habla mucho de epigenoma, ¿vale? Cuando escribí yo el libro
no se habla tanto. O sea, hablar de epigenoma, podríamos decir eso, ¿cuál es la configuración del material genético de esta línea celular o de esta célula, ¿no? Entonces, no estás hablando solo del ADN, de la secuencia de nucleótidos del ADN, estás hablando de cuál es la configuración concreta. Y eso es lo que se podría llamar epigenoma. ¿Bien? Vale, entonces, vamos ahora a empezar con algunas conclusiones, ¿no? Aspectos científicos. La maduración de los gametos y el desarrollo del embrión temprano son las etapas más vulnerables para la constitución epigenética del organismo. Constitución que afecta directamente al desarrollo y, como veremos, a la salud del organismo. A ver, es lógico. En una etapa en la que, de la que va a depender toda esa construcción, autoconstrucción del organismo, ¿no? Pues el embrión es súper vulnerable, ¿sabes? Porque, por decirlo así, algo que afecte ahí tiene sentido que pase factura a todo lo demás. Porque si de una célula o de un grupo de células van a salir un montón de tejidos y de órganos, pues como ahí hay algún fallo, ¿os acordáis la llave que os decía antes, no? Como no estén las llaves concretas para ser utilizadas en un futuro, vamos a tener problemas, ¿vale? Bien, este es algo, digamos, una de las conclusiones digamos, de sentido común cuando uno comprende el desarrollo, ¿vale? Bien, ¿qué afecta la dimensión epigenética del desarrollo? Todo. ¿Qué significa todo? Pues mirad, ¿sabéis esa lucha que hubo entre Darwin y Lamarck, ¿no? Que parece que ganó Darwin, en plan, ¿se heredan los caracteres o los caracteres se adquieren con tu vida? El famoso cuello, ¿no? De la jirafa. ¿Estiraba tanto el cuello una jirafa que sus hijos salieron con el cuello estirado, sus crías? ¿O es más bien algo genético, la que nacía con el cuello más largo, lo heredaba y entonces luego tal? Bueno, pues se vio, por decirlo así, que Darwin tenía razón. Pero con la dimensión epigenética se ha visto que Lamarck no estaba tan equivocado. ¿Por qué? Porque lo que uno, por decirlo así, padece, o más que padece, lo que uno, digamos, experimenta en la vida, ya sea estado psicológico, ¿veis? Dieta, por supuesto, fármacos tóxicos, estado financiero, ejercicio, es decir, todo lo que afecta a la vida de una persona de manera, podemos decir, fuerte, va a tener su repercusión en la dimensión epigenética. La dimensión epigenética es algo voluble, es algo que se desarrolla, es algo que fluye, ¿no? Y que va cambiando a lo largo de los años, se ve bien, y también va siendo afectado por esa especie de experiencias que tenga uno en la vida, ¿no? Bueno, pues se ha visto cómo afecta a la dimensión, esa modulación epigenética la afecta prácticamente todo, ¿vale? En este sentido, se ve que Lamarck pues tenía cierta razón. Podemos adquirir caracteres nosotros que luego sean, por decirlo así, dados a las siguientes generaciones, también se puede. También. No modificando el ADN, me explico, ¿no? O sea, no haciendo mutación, o sea, mutaciones pueden hacer, entendedme, sino modificando epigenéticamente. ¿Bien? Vale. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la influencia de las... Vamos a cambiar, o sea, ahora que sabéis esto, ¿vale? Veis por dónde van los tiros. Es decir, vamos a ver, si se sabe que la dieta afecta, si se sabe que la maduración o sea, que las reglas, a la menstruación afecta, si se sabe, por ejemplo, ahora cuando va uno a una clínica de reproducción asistida, antes de someterse al ciclo, le dan una alimentación concreta y le dan una dieta muy específica, ciertos suplementos nutritivos, ¿vale? Porque han visto que mejora la tasa de éxito. ¿Y por qué mejora? Porque esa dieta y esos suplementos van a afectar a esa maduración del óvulo para que esté, digamos, lo mejor posible. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, tiene todo lo que necesita, todos los nutrientes que necesita, tiene una vida sana, etcétera, 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 ¿no? El óvulo madura, por decirlo así, en su punto mejor. ¿Vale? Entonces, tiene todo el sentido, ¿verdad? Que, por decirlo así, las técnicas, ¿vale? Que se dedican a manipular química y físicamente los gametos, ¿no? De una manera explícita y directa, y se dedican a manipular directamente al embrión, sometiéndolo, digamos, a un contexto que no le toca, ¿no? Y siempre tratando de imitar lo que aparece de manera natural, tiene sentido que eso, digamos, a ver, esto tiene que afectar. ¿Cómo sabemos si puede afectar o no? Bueno, vamos a ver la salud de los niños que nacen. Y vamos a ver qué tipo, si están sanos, y si no están sanos, qué tipo de enfermedades tienen o tienen aumento de riesgo, ¿vale?
Vamos a entrar ahora ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, primero lo que vemos es que muchos, o sea, tienen el doble de posibilidad de tener mortalidad perinatal, ¿vale? Es decir, o sea, que muchos de los que nacen fallecen, muchos van varias veces más a cuidados intensivos. O sea, vemos que hay muchísima morbilidad y mortalidad perinatal. Y uno puede decir, hombre, claro, quizás han conseguido llegar hasta ahí, ¿no? Pero en el momento del nacimiento que empiezas a utilizar otras cosas como la respiración, como la digestión, pues tenemos problemas. Bueno, pues vemos que hay estos problemas, ¿no? Vamos a avanzar ahora, ¿verdad? Se ve además, por decirlo así, yo siempre que traiga artículos, voy a traer artículos, entenderme, definitivos, ¿no? O sea, algo que marca de un modo muy claro. No sé si entendéis de estadística o no, pero están todos, por decirlo así, ¿no? En un rango muy, tanto por muestra como por calidad, muy claro. Bien. Vale, entonces, lo que más se conoce son problemas, diabetes y problemas cardiovasculares, ¿verdad? O sea, se ha visto que los niños que nacen de las técnicas tienen un aumento de riesgo de tener diabetes y problemas cardiovasculares, ¿vale? Esto es algo, por decirlo así, bien conocido, ¿no? Esto es un artículo de Human Reproduction, del ESRE, o sea, vamos, la seguridad de los procesos de AD, especialmente con respecto a la salud de las tendencias, de gran importancia. Actualmente encontramos pruebas de que el entorno del embrión temprano al que está expuesto en las técnicas puede causar una reprogramación de crecimiento embrionario que conduce a la alteración en la trayectoria del crecimiento fetal, peso al nacer, crecimiento infantil y la enfermedad a largo plazo como diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Es algo, digamos, que se sabe. Diabetes tipo 2 se tiene constancia. Vamos a más cosas. También hay bastantes evidencias, he de decir que no son concluyentes, porque hay estudios que dicen que sí, otros que lo ponen en duda, pero bueno, hay muchos que te dicen que sí, y ahí ya se ve que hay una tendencia, ¿no?, a padecer autismo. ¿Ah? Este es interesante porque se ve que en singletons, en nacidos unos, es del doble, ¿verdad? Por cada 1000 casos hay 5,4 en concebidos naturalmente y 9,7, o sea, casi el doble nacidos. Cuando hablamos de triplete, pues también hablamos de casi el doble, ¿no? De todos los nacimientos, pues un poco más que el doble, ¿verdad? Bien. Aquí es esto, ¿no? Pues encontramos el análisis de 11 estudios, 3 cortes y 8 casos controles revelan un aumento en el porcentaje del 35%, ¿verdad? Vale. Tenemos también problemas en enfermedades del imprinting. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque bueno, pues porque se ve que el origen y la causa, ¿verdad?, tiene que ver con esa expresión génica, ¿verdad? En este caso se ve más claro. En problemas cardiovasculares también se ha visto, y en diabetes cómo está relacionado, puede estar relacionado con ese tema, pero en algunas aparecen más claro, como veremos ahora, ¿no? Tenemos el síndrome de Prader-Willi, encuentra 220% más, es una barbaridad, ¿vale? Síndrome de Russell-Silver, 11,3 veces más. Estamos hablando de 1130% más. Es una barbaridad, ¿vale? O sea, aquí se ve claro que el aumento de riesgo es bastante alarmante. De Becky-Widerman Syndrome tenemos 580% veces más de riesgo y de síndrome de Angelman tenemos 470%, ¿vale? Estamos hablando de artículos que analizan otros artículos con el peso que tienen, con los ratios, estamos hablando de, digamos, análisis bastante definitivos. Bien. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Vamos a malformaciones congénitas, que es un poquitín lo que tiene sentido en esa autoconstrucción del organismo. Bueno, vemos que hay prevalencia en estudios que analizan 130.000 niños ART, ¿verdad? O sea, muestras muy grandes, analizan, pues aparecen un aumento de riesgo significativo en todos los estudiados, ¿vale? Sistema musculoesquelético, urogenital, circulatorio, digestivo. Bien. Tanto las mayores, ¿no?, como las malformaciones congénitas mayores como las no mayores, por decirlo así. Bien. Vale, vemos, por ejemplo, en hipospadias, que son, bueno, problemas en el tracto urogenital, pues vemos estudios que dan de un 87% de aumento de riesgo, ¿no? Claro, los que entendéis estadística, pues se ve de una manera clara cuál es la tendencia y en este caso es. Bien. Malformaciones generales del tracto urogenital, un 61%, ¿no? Pues igual, ¿no? Se ve, esta sería la línea de 0, la del medio, y se ve que prácticamente todos están a la derecha y de un modo, pues bastante bien.
Muy bien, esto me parece interesante. Mirad, he de decir que el sector de la reproducción asistida no suele hacer esto muy público. Hacer esto muy público, pues bueno, pues por conflicto de interés. ¿Ah? Y es verdad que las publicaciones más relevantes del campo, las editoriales, son eh, propiedad de las asociaciones internacionales científicas de reproducción asistida. Entonces, por decirlo así, es algo que le está costando salir. En España asistí en 2020, justo antes de la pandemia, a este simposio organizado ¿no? por el Hospital Clínico San Carlos, Instituto de la Mujer, ¿no? Y hubo una sesión dedicada a este tipo de problemas. La traigo a colación porque veo que, bueno, pues que está bien, ¿no? Que no es solo alguien que se da cuenta porque va investigando papers, sino que esto se está ya diciendo, ¿vale? Estos son fotos sacadas por mí, ¿verdad? Niños de forma asistida, ¿no? No sé si se ve ahí bien, pero tenemos problemas del imprinting, malformaciones, grande, enfermedades vasculares metabólicas, comportamiento y neurodesarrollo, cáncer, ¿verdad? Cardiopatías, hablan de malformaciones de cardiopatías. Habla de pues las causas, ¿no? Dice mayor riesgo de la reproducción humana asistida en general y también por infertilidad per se, ¿verdad? Es decir, siempre se ha comentado que quizás tenga que ver con el estado de salud de los padres y madres que van, ¿no? Porque realmente si tienen infértil puede haber un problema subyacente. Entonces, ya se sabe que ese problema subyacente puede suponer, ¿no? un aumento de riesgo, pero de manera independiente también supone un aumento de riesgo las técnicas en general. ¿Bien? Vale. Comportamiento y neurodesarrollo, igual, ¿verdad? Hablan de problemas de comportamiento y neurodesarrollo. De cáncer, también, ahora os enseñaré yo algunos, ¿no? Cáncer es otro típico problema epigenético, ¿vale? De hecho, nos enseñaba antes, me salta una diapositiva del principio, pero se sabe que determinados cáncer bueno, determinados tipos de cáncer tienen que ver justamente con eso, con que la célula se vuelve loca y se empieza a vivir de manera alocada, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso? Por la regulación epigenética. La dimensión epigenética le está diciendo a la célula que haga lo que no tiene que hacer y forma entonces un tumor, ¿vale? Bueno, pues también un aumento de cáncer significativo en la población nacida in vitro, ¿bien? De manera clara, ¿no? Vale. Sobre todo, el linfoma de Hodgkin es el más claro, ¿vale? Pero no solo. Bien, entonces, más estudios, vamos a ver. Pues tenemos hipertensión, paso nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, eso entre otras. Se le da poca importancia al nacimiento prematuro, pero es la primera causa de mortalidad y comorbilidad y perimortalidad que existe. Entonces, que haya más prematuros es ya alarmante. ¿Ah? Bien, vamos a avanzar. Aquí tenemos, este lo traigo como ejemplo siempre. Tenemos la revista Pediatric, que es la más importante del campo, ¿verdad? Un estudio sobre cáncer. ¿Y qué concluye? Bueno, pues tú ves las tablas y dices, tienes más del 300% de aumento del linfoma de Hodgkin. De leucemias, del resto de leucemias, tienes más de un 5%. O sea, es una barbaridad. ¿Ah? Lo que sale. Bien. ¿Cómo se plantean las conclusiones? De este modo. El riesgo de cáncer en general no fue significativamente elevado. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero si hemos visto que hay, si uno viene aquí y ve que hay problemas, ¿no? Amigos, que lo que hacen es lo siguiente, mirad, analizan un montón de tipos de cáncer. De algunos sale que hay problemas y de otros no, porque no salen de todos. De hecho, sale solo en los que están señalizados aquí. Del resto no sale ninguno. ¿Qué pasa? Que haces la media de riesgo de todos y te sale que no hay un aumento de cáncer general. ¿Eso es estadísticamente válido? Sí, pero es trampa. Es decir, imaginaros que yo me voy a hacer un análisis de cataratas de los ojos, ¿no? Y pido que me digan si tengo riesgo, algún tipo de riesgo de salud. Y me dicen, no, en general no tienes ningún riesgo. Y han metido ahí riesgo de esguince, riesgo de cáncer de pulmón, riesgo de calvicie, con riesgo de quedarme ciego. Entonces, aunque el riesgo de quedarme ciego sea mínimo, pero sea significativo y haya que avisarlo, ¿no? O aunque no lo sea, ¿no? Pero pongamos que lo sea, ¿no? Si tú lo metes en la misma bolsa con otros que te dan que no y sacas algo general, se diluye el riesgo. Bueno, pues esa es la estrategia fundamental, ¿vale? Que encontramos.
¿Qué te dicen? Te dicen, el riesgo de cáncer no fue ni elevado. Y es el titular, y eso es lo que va a los periódicos después. Ves el periodo, ves luego el artículo y dicen, bueno, cuidado, porque hay un aumento de leucemia del 67%. Y bueno, y es verdad que hay más del 300% de riesgo de Hodgkin. ¿Qué debería de ser? Cuidado que tenemos un riesgo de Hodgkin, hay que ver qué está pasando. Además de leucemia. Y, bueno, pues el riesgo general no fue elevado. A mí este dato lo suprimiría porque no es informativo. Es decir, el paciente quiere saber si tiene o no riesgo y de qué, no si en general otros tienen más o menos. Y encima será en general de lo que tú seleccionas. ¿Verdad? Bien. Cardiovasculares, pues mirad, ¿qué me parece interesante de este artículo? Que te hablan de niños aparentemente sanos. Es decir, han cogido no niños que parece que tuvieran problemas, niños in vitro aparentemente sanos y in vitro que tienen problemas de disfunción endotelial, cambios estructurales, de la anchura de las arterias. Entonces, bueno, el tema es un tema delicado. ¿Bien? Vale, aquí tenemos más. Este ya os he mostrado antes. Este es interesante por lo siguiente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque habla de análisis prenatal. Es decir, no de la salud de los niños que nacen, sino antes de nacer, ¿no? Con ecografías y con distintos, se hace un análisis de cómo son los niños que están, digamos, ¿no? Los prenatales, los fetos, ¿no? Y se ha visto que el aumento de riesgo es mucho mayor del que suele ser. ¿Vale? Claro, me llama la atención. No me sorprende. ¿Por qué? Porque si hay mucha, si hay mucha incidencia de mortalidad perinatal, significa que muchos de los que van a nacer se van a morir. ¿Y qué significa eso? Que esos ya no van a estar en la comparativa, que se haga luego sobre los niños nacidos in vitro con los niños nacidos naturalmente. Pero en el prenatal todavía están. Y entonces eso hace que todo suba. Es una apreciación, digamos, mía que, bueno, me parece interesante. ¿Vale? Bien, esto que os digo es algo aceptado. ¿Qué significa aceptado? Cuando uno va a a papers en revistas, pues te explican estas cosas. El environmental maternal exposure, el alcohol, el tabaco, el estrés, la nutrición, todo afecta, ahora vosotros que sabéis, ¿verdad? A los profiles de epigenética de metilación del DNA y las modificaciones en histonas, ¿no? Altera la expresión de los genes y tenemos problemas en la madre, la placenta, en el fetus y en problemas en los adultos, ¿vale? O sea, es algo que se dice, ¿no? Lo encontramos también en pues, la revista Nutrients, o sea, digamos, en artículos donde se ve que no hay conflicto de interés por el tipo de revista que es, te lo dicen abiertamente. La calidad del gameto, la reproducción y las cosas metabólicas y nutritivas va a afectar a la salud del embrión y de la salud a largo plazo, ¿vale? Lo mismo, fijaros aquí, ¿no? Reproducción asistida, superovulación, la ovulación para sacar más óvulos, ¿no? Que esto, fijaros, están alterando la menstruación para que une ovule más de un óvulo. Es decir, maduren más de los que les toca. ¿Os acordáis que os decía que la maduración del gameto es fundamental para que todo marche bien? Bueno, pues cuando uno toma hormonas dentro del ciclo de la reproducción asistida, ya no es que afecta al embrión, es que está afectando a los gametos que luego puede pasar factura en el embrión, ¿vale? Bueno, pues vemos que tanto las hormonas como el cultivo del embrión, ¿verdad? Produce una falta de comunicación entre la mujer y la madre y los niños, ¿verdad? Puede haber problemas en la gastrulación, problemas en la cardiovascular, disregulación epigenética. Bien, esto lo encontramos con toda paz, ¿vale? Bien. Bien, y esto puede causar consecuencias en las terceras generaciones. ¿Qué significa esto? Se ha visto en mamíferos que los hijos, o sea, que los mamíferos nacidos in vitro tienen problemas de fertilidad. ¿Qué significa esto? Que así como aparecen con problemas generales o sea, patológicos, también puede verse afectado las células germinales, de tal manera que encontramos problemas en las terceras generaciones, ¿vale? Derivadas de esas afectaciones que se ha hecho, digamos, en la primera. ¿Bien? Vale. Vamos a
La segunda conclusión, esta es la que habíamos dicho antes, la maduración de los gametos y el embrión son los estados más vulnerables. Vamos a la segunda. El estado actual de la ciencia nos muestra que las técnicas de reproducción asistida en sí mismas suponen un impacto para la correcta maduración de los gametos y el adecuado desarrollo del embrión temprano y la salud del niño. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, yo sí tengo una pregunta. Claro. Cuando, pues, digo, yo no conozco a nadie que se haya sometido a algún tipo de técnica, de este tipo de técnica de reproducción asistida, pero digo, al final como cualquier técnica y de un médico que la asiste, tendría que darle, pues los riesgos, ¿no? De usted se va a someter, pero tiene el riesgo de ta. ¿Esto se hace o no? Vale, mira, se puede decir que la sesión, toda la sesión de hoy gira en torno a este comentario tuyo, ¿vale? En la segunda parte, cuando avancemos, veremos si se hace o no se hace. Ya te adelanto que no se hace. Ok, gracias. ¿Vale? Y este, digamos, el gran reto que tiene el campo ahora, ¿no? El ver cómo va encajando, ¿no? Esto que está aconteciendo. Y lo que os quiero explicar es por qué no se hace. Esto me interesa mucho. O sea, bueno, ¿por qué en este campo están las cosas así? ¿Vale? Javier, veo que te has conectado. ¿Estás ahí? Javier Jaén. Vale, no pasa nada. Vamos a continuar entonces. Pues Irene Aguilar, te respondo eso. No se anuncia, no se dice lo que estoy informado y vamos a ver por qué. Porque era a lo que me he dedicado yo a estudiar. ¿Vale? Muy bien, volvemos a la compartir pantalla. Vamos a por ello. Muy bien. Entonces, el segundo importante, ¿no? La segunda conclusión científica. Las técnicas en sí mismas suponen un impacto para la correcta maduración de los gametos. Bien. Y para la salud del niño. Entonces, a ver, hay un enfoque que me parece interesante, que sería ver cuáles de las... o sea, fijaos en el enfoque. ¿Qué fases de la técnica suponen un aumento de riesgo y no son imprescindibles para la consecución del embrión? ¿Vale? Bueno, pues son estas: la estimulación e inducción, la selección y captación espermática, la crioconservación y la transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, ¿hay alguna técnica, alguna fase de la técnica que se esté haciendo que suponga un aumento de riesgo y que pueda no ser necesario? Bueno, pues las hay, ¿vale? Vamos con la estimulación ovárica. A ver, no quiero detenerme mucho aquí, ¿verdad? Pero esto es un poco la maduración de los gametos, ¿no? O sea, tenemos los óvulos, se van madurando y llegado el momento, ¿no? ¡Pof! ¿No? Se ofrece, se presenta a la trompa de falopio, ¿vale? Y si hay espermatozoides por ahí, fecundarán, ¿vale? Y esto es de manera normal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se ha visto que cuando hay una inducción de la ovulación, afecta a el nacimiento de los niños. O sea, se ha visto que la mera ovulación, o sea, inducción a la ovulación, ¿vale? Afecta a la salud de los niños. La pregunta sería, si una mujer va a las clínicas y ¿por qué le inducen? O sea, ¿por qué hay una inducción de la ovulación? Para conseguir más óvulos. Es decir, como la tasa de éxito veremos es baja, ¿vale? Si yo le estimulo ováricamente voy a conseguir más óvulos y así, si no funciona a la primera, tengo otros y no hace falta que venga y esperar 28 días para sacarle, ¿vale? Ahí tiene un punto de comodidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa si le dices, mire, pero es verdad que si hacemos esto, su hijo tiene más posibilidades de tener aumento de riesgo? Pues es algo que no se está planteando así, ¿vale? Bien. Eh, Vale, aquí vemos, ¿no? Por la evaluación e inducción tenemos más problemas en el tema digestivo. Bien. Vemos también en estudios como cuanto más invasiva es la técnica, ¿verdad? Hay técnicas más invasivas, otras menos invasivas, ¿vale?
más es el impacto. El tratamiento hormonal también ya está afectando, ¿vale? Muy bien, vamos a avanzar. Aquí vemos el uso de progesterona, de clomifeno, pues está asociado con un montón de riesgos, ¿vale? Y están bien estudiados, ¿vale? De clomifeno, gonadotropinas, bueno, está todo muy bien estudiado, ¿vale? Entonces, el tratamiento hormonal habría que ver si es necesario, en qué casos, para, en el caso de que no lo sea, suprimirlo pensando en la salud del niño por nacer, ¿vale? Con estimulación ovárica se ve, ¿no? Cómo pues tenemos anomalías gastrointestinales, utilización, unidades cardiovasculares, aparato digestivo, una barbaridad, ¿vale? Bien. Pasa lo mismo con la capacitación espermática. Vamos a ver, lo que se hace aquí es, se saca el espermatozoide. Mira, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Para que tengáis en mente de lo que estamos hablando, estoy pensando, ¿vale? Porque lo suelo hacer y hoy todavía no ha aparecido el vídeo y yo creo que tenía que haber aparecido ya. Así que lo voy a poner ya. Vamos a ver. Voy a hacer... Mira, os dejo 2 minutos por si queréis ir al baño, lo que sea, mientras busco el pequeño vídeo que os voy a poner. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Bueno, vamos. Una última. A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, pues nada, un desastre, porque no encuentro. Tengo que. Creo que lo he borrado. Porque. A ver, ¿dónde estáis? ¿Andáis por ahí? Sí, estáis por ahí. Sí, aquí andamos. Vale, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nada, es que hay un vídeo en el que se explica de una manera muy, pues eso, muy sencilla lo que son las técnicas, ¿no? Que al final es un vídeo de 2 minutos. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Continuamos. Vale. Después de esta parada, de descanso, voy a compartir. Entonces, a ver, lo que estábamos viendo es eso, ¿no? ¿Qué fases de la técnica, ¿vale? Suponen un aumento de riesgo y son prescindibles, ¿no? Pasa con la selección y captación espermática. Se sabe que la manipulación que se hace de los espermatozoides, que se suelen obtener, centrifugar, lavar y luego, ¿no? Se utilizan, bueno, pues cómo eso afecta al estrés oxidativo y afecta a esa dimensión epigenética de la que os he hablado antes y, bueno, pues esto puede ser causa de estos problemas, ¿no? Explico lo que es los antioxidantes, pero en principio yo creo que no lo haré. El problema es ese, ¿no? Que hay un daño oxidativo del espermatozoide que va a pasar factura con esa centrifugación y ese lavado, ¿no? ¿Qué tendría sentido hacer? Pues pensando en la salud del niño que vaya a nacer, la manipulación menos invasiva posible, ¿verdad? Hay una serie de técnicas como el SWIMAP que se dedica, digamos, a una separación sin que afectando lo menos posible, ¿verdad? Bien, ya os digo, estrés oxidativo, ¿no? Por un montón de problemas, ¿verdad? Fármacos, tabaco, infecciones, varicocele, enfermedades, calor, ¿no? Pues todo este estrés oxidativo puede venir producido también por la hormona asistida, ¿vale? Bien. No me voy a detener aquí, ya os digo, hay técnicas que son más, digamos, provocan mayor estrés que otras y esas son las que habría, digamos, que intentar evitar, ¿vale? Bien. Vale. Bien. Crioconservación pasa lo mismo. Se sabe que la crioconservación, tanto de óvulos como de embriones, aumentan el riesgo de determinadas enfermedades, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues que al final si hay una deshidratación, estrés osmótico, hielo extracelular, intercelular, toxicidad, hay una fragmentación del ADN,
problemas de radicales, imbalances iónicos, apoptosis, problemas en alquenos y acaba modificando lo que ya sabéis, la metilación del ADN y la modificación de histonas y tenemos un problema, ¿vale? Entonces habría que evitar la crioconservación. Esto se sabe bien, ¿no? Los años después de trasplante de embriones congelados tiene menos riesgo de mortalidad perinatal en comparación con... Ah, vale. Vale, entonces, aquí lo mismo, ¿no? Más fragmentación y luego cómo se desregulan unos genes concretos que son importantes para el desarrollo, ¿vale? Bien, bueno, aquí pasamos para adelante, lo mismo, ¿no? Digamos, cuando se utilizan embriones congelados hay aumento de riesgos, ¿vale? Cuando se utilizan los congelados. 39% frente al 9%, 42% frente al 18%, ¿no? Aquí comparamos solo frozen con fresh, ¿bien? Vale. Y luego transferencia de uno. Se sabe desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, que la transferencia de más de uno implica un aumento de riesgo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues solo dar uno. Y esto se sabe desde hace más de 20 años ya. ¿Sabes? Algo que se empieza ya a hacer en las clínicas, ¿verdad? Pero que, bueno, que llevaba mucho tiempo ya sobre la mesa. ¿Vale? Bien, lo mismo. Encontramos artículos que te, bueno, pues que te lo, que así te lo indican, ¿no? Vamos ahora ya un poco con las reflexiones, ¿verdad? Bien, unas de ellas. Bueno, pues cuanto más invasiva es la técnica, más aumento de riesgo hay. Tiene todo el sentido, porque la técnica afectará, digamos, a más dimensiones del desarrollo, tanto de los gametos como del embrión. ¿Vale? Bien, en un curso que vi de Elena Yates sobre la protección de, ¿no?, de los participantes humanos, ¿verdad? Se hablaba del riesgo mínimo, ¿no? Dice, bueno, algunas migraciones tienen el riesgo mínimo y eso hay que aceptarlo. Digo esto porque se podía decir, no, bueno, Fran, hay un riesgo porque en todo hay un riesgo y es normal que lo tengamos que aceptar, ¿no? Y no, esto no es así. El riesgo mínimo, ¿vale? Se define como que la probabilidad y la magnitud del daño no son superiores a lo que se encuentra en la vida diaria. Es decir, se dice riesgo mínimo cuando dice, hombre, yo subo a un avión y se puede caer, pero chico, pero no, o sea, no es que sea bajo, es que también andando por la calle se me puede caer encima algo. O sea, el riesgo de que me pase algo se iguala al riesgo de lo que me puede pasar en condiciones normales, ¿no? A eso se refiere el riesgo mínimo. O sea, uno no puede pedir, por decirlo así, a la medicina que tenga cero riesgos, porque la vida normal no tiene cero riesgos, ¿vale? Entonces, digamos que siempre hay que asumir que siempre puede pasar algo, ¿sabes? ¿No? De acuerdo, vale. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos que hay un aumento de riesgo del doble, del 13, de 10 veces más, lo hablamos con los riesgos de la vida diaria. Es decir, en la vida diaria, claro que hay riesgos. Y esos riesgos se podrían asumir también en la reproducción asistida. Algún riesgo hay, pues por supuesto, ¿no? Pero cuando hablamos del doble, del triple, de 50 veces más, de 20, ¿no?, del 50% más, del 20% más, ¿no? No podemos hablar que eso es un riesgo mínimo, porque ya estamos comparando y estamos viendo que no es mínimo, es 20 veces más que el mínimo. ¿Eh? Entonces, esto es importante, ¿vale? El no caer en ese, bueno, pero es que hay un riesgo mínimo siempre. No, no, o sea, no es el contexto. ¿Bien? Vale, otro de los reglamentos del Departamento de Salud es que hay que minimizar los riesgos y justificar los inevitables. ¿Eh? Entonces, no se están minimizando los riesgos, no se están justificando los inevitables. Bien. Aquí luego hay algo interesante y es, mira, se sabe desde hace mucho tiempo que hay una prueba diagnóstica de la infertilidad que se llama la histerosalpingografía, que cuando una mujer se somete a esa prueba, que es nada, meter a presión agua o aceite en, ¿no?, en la vagina, ¿no?, y en el útero, para ver cómo están las trompas y todo va bien. Bueno, pues se ha visto que cuando hay mujeres que van, ¿vale? A ver qué les pasa. Después de 6 meses se quedaban embarazadas, ¿vale? Es decir, van por problemas, pues no se pueden quedar embarazadas, llevan años sin quedarse embarazadas, se les hacen la prueba y a los 6 meses se quedan embarazadas. Bueno, esto ahora se ha demostrado, o sea, se ha hecho un estudio y se ha visto que efectivamente es así. Hay un 39% de posibilidades de que se queden embarazadas o un 29% utilizando agua o aceite, que es una barbaridad, es una tasa de éxito muchísimo mayor que la de las técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora a mí me pregunta alguien, tengo este problema, diría, hazte esta prueba y espera.
Porque no se sabe muy bien por qué, pero esta prueba, al hinchar y al probablemente modificar físicamente también, ¿no? Probablemente más físicamente que otra cosa, ¿no? Consigue, digamos, que la cosa se fluya, por decirlo así, ¿vale? Bien, luego tenemos aproximaciones como esta de la nanotecnología que hay en España, pero hay más aproximaciones naturales. Pero naturales no significa que sea de medicina alternativa, sino, no. Se trata de analizar qué puede estar debajo de los pruebas de infertilidad. Cuando uno tiene pruebas de infertilidad va a una clínica reproductiva asistida, en la clínica lo que le hacen es, vale, te ayudamos a tener el niño. Pero no te dicen, vale, vamos a ver qué te puede estar pasando. Y eso es lo que habría que hacer, por lo menos lo primero que habría que hacer, ver cuál es la causa de la infertilidad y tratar de revertirla, ¿vale? Hay gente que está haciendo esto ya desde hace muchos años, pero todo el sector está, por decirlo así, ¿no? Pues no dando la visibilidad que habría que dar a esto, ¿no? Bien. Vale, vamos a conclusiones. Investigaciones que tienen en consideración a un elevado tamaño de muestra han demostrado con una estadística sólida que los niños nacidos a través de las técnicas poseen más riesgo de padecer enfermedades. Y encontramos enfermedades graves, ¿no?, en niños nacidos de las técnicas, ¿vale? Bien, aquí hay algunas claves técnicas. Esto lo daba al sector en unos cursos que he venido dando, ¿no? Habría que hablar, la eficacia de las técnicas tendrían que medirse en niño nacido sano, no en niño nacido vivo, ¿vale? Y encontramos fases de técnicas prescindibles para la consecución de un niño sano, ¿no?, que supone un riesgo para la salud, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fases? Son la estimulación ovárica, la inducción de la ovulación, la crioconservación y la transferencia de más de un embrión. Bien, os voy a hablar ahora rápidamente para terminar de ese proyecto en el que he estado involucrado, he estado, bueno, dirigiéndolo en Europa y he analizado la información que proporcionan las clínicas en 8 países europeos. ¿Bien? Vale. Entonces, ¿de qué va el proyecto? Bueno, teníamos un equipo, voy a pasar esto rápido, ¿no? Y sobre todo queríamos comprender las percepciones que las jóvenes generaciones tienen de la reproducción asistida y también la mejora de la información online de las clínicas, ¿verdad? Entonces lo hemos hecho en 8 países europeos, ¿verdad? En Bélgica, Suiza, España, Italia, Macedonia, Albania, Eslovenia y Kosovo, y hemos hecho un análisis, me interesa sobre todo el legal, ¿vale? No sé si es legal para hacerlo, ¿vale? Entonces, recomendaciones, ¿verdad? Bueno, pues al final hemos hecho unas recomendaciones a todo el sector. ¿Por qué? Porque hemos visto, bueno, estas recomendaciones hemos hecho una por cada país, en los 8 países, y la hemos presentado en un congreso mundial, ¿verdad?, de este tema, ¿vale? Entonces, ¿qué decían las guías de recomendación? Bueno, pues sobre las tasas de éxito. Ahora voy a hacer una pase bastante rápido. Vamos a ver. Las asociaciones internacionales científicas de reproducción asistida tienen estimaciones sobre tasa de éxito. O sea, te dicen cuál es la tasa de éxito que se espera para que nazca un niño con 45 años. Y te hablan de un 1%, la Sociedad Australiana y Nueva Zelanda, un 7% la americana, sin más optimistas, y un 3% otra americana, ¿vale? Que no tiene conflicto de interés con las técnicas, ¿vale? El gobierno francés no te habla de estimaciones. La reproducción asistida en Francia es pública y te da datos de los años anteriores. En el 2021, la tasa de éxito de niño nacido de todo Francia fueron del 1,7%, con 45. ¿Qué dicen las clínicas analizadas españolas? 16%, 27%, 36%, 27%, 72%, 60%, 75%. Y te hablan, estos que están en marrón, de tasas de embarazo, o sea, hacen trampa. No te salen las de estimación de niño nacido vivo en casa. Te hablan de embarazo conseguido, pero ya hemos visto que la muerte perinatal es muy alta, con lo cual, en el fondo, se reduce hasta aquí, siempre, suponiendo que esto es cierto. Vamos a ver con 44 años. Tenemos 3, ascendido, 9, 5, de acuerdo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Francia hace trampa. Francia, y todas las clínicas españolas, como veremos, tiene horquillas. Y la horquilla da la misma cifra para los 40 que para los 45. Hace una media. Y eso es un error gordísimo. ¿Por qué? Porque la media va a beneficiar siempre
digamos, a los que peor lo tienen. Y los que peor lo tienen es una población más numerosa, porque la gente, digamos, de más edad es la que más suele acudir a las técnicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos encontramos? Los mismos números, por esta trampa que se está haciendo. Vamos a ver con 39 años. Se habla de 21%, 26% y 26% en las estimaciones que dan estas asociaciones científicas. En Francia te hablan de un 11%, que es en principio lo más realista. Y luego aquí ya nos hablan de un 57, 62, 68, 44, 87, 68 y 75, porque hay clínicas que solo te dan un dato para todas las edades. Bien, este estudio lo he hecho yo, aquí me podría detener. Hablo de acumulada por ciclo intraconyugal sin ovodonación. Es decir, cuando uno va y no cuenta con los óvulos de nadie, ¿vale? Si cuenta con los óvulos de alguien, no hay estimaciones para esto y es verdad que es un poco mejor, pero un poco mejor diríamos que avanza, pues si hablamos de 1,7 puede avanzar a un 10 puntos más, 17% más. Este 1% podría ir al 10, este 7 podría ir al 20, ¿no? Nos movemos en ningún caso más de un 30-40%, en ningún caso, ¿vale? Con ovodonación. Aquí es términos sin ovodonación, ¿bien? Vale. Estas son las frases que nos encontramos en las clínicas. Nuestras estadísticas están certificadas y auditadas. Tras 3 embarazos, el 98% de los pacientes consiguen el embarazo. Pero tras 3 tratamientos, ¿vale? Claro, aquí hablan de embarazo, no de niño nacido, y esto puede llevar a confusión. 9 de cada 10 pacientes consiguen el embarazo. Lo mismo, este es el titular, 9 de cada 10 pacientes, pero hay un engaño porque una mujer no va a quedarse embarazada, va a tener un niño. Tenemos tasas de éxito que rondan el 90%. Aquí es todavía más ambiguo porque ni siquiera te están diciendo que es el embarazo, ¿verdad? 9 de cada 10 consiguen su objetivo de ser padres. Bueno, aquí habría que ver si realmente el objetivo de ser padres es quedarse embarazada o que llegue el niño a término. Y habría que ver además que probablemente ellos se puedan quedar embarazadas sin ayuda de las técnicas, ¿vale? O sea, habría que ver hasta qué punto supone una mejora, ¿no? El ir allá. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos a todos los países europeos? Bien, lo que decimos es que la tasa de éxito debe definirse como tasa de nacidos vivos en consonancia con las expectativas de las personas que buscan tratamiento. Que la información sobre las tasas de éxito debe basarse en la mejor evidencia disponible, ¿vale? Las clínicas deben facilitar información sobre la solidez de dicha evidencia. Es decir, cuando te dicen 9 de cada 10, cuando te dicen un 16%, te tienen que remitir a los datos, ¿vale? Esta es la de... Las clínicas deben facilitar el acceso a las fuentes de datos basadas en la evidencia a efectos de verificación, ¿vale? Las tasas de éxito deben verificarse con relación con la edad, con las diferentes técnicas y con el uso de la donación de óvulos, ¿ah? Y la información de las tasas de éxito a través de los sitios web debe coincidir con la información proporcionada en el documento que se informa. Bien, estas son las recomendaciones que hacemos al sector y que a día de hoy no están cumpliendo, ¿vale? Bien, voy a saltarme los tratamientos complementarios. Sobre los riesgos para la salud, bueno, ya hemos visto casos, ¿no? Bien, esto es importante porque os cuento. Ya encontramos artículos en los que se dice, oye, por favor, hemos visto que hay riesgos, hay que cambiar el consentimiento informado e informarlo. O sea, esto no es solo algo de que es una conclusión de los que pensamos en estas cosas. En los propios artículos aparece esto, ¿no? Ya en el 2003 aparece. Hasta disponer de más evidencia, nuestro proceso de conocimiento debe ser modificado, ¿no? Más, esta información debe estar disponible para parejas que buscan tratamientos, ¿verdad? Cuando hablaban de birth defects, ¿no? Y que había un 40% de aumento de riesgos, ¿verdad? Otro, 2018, ¿no? Los nacidos únicos están asociados con un mayor riesgo de la mayoría de las malformaciones congénitas estudiadas. Los clínicos deben proporcionar, ¿no?, información apropiada para aconsejar a los pacientes, ¿verdad? Y luego en este último, 2022, ¿no?, esta información sobre los defectos, ¿no?, y futuros riesgos de cáncer debe estar incluida a la hora de informar a los pacientes. O sea, esto es algo que ya está y que se debe hacer, ¿vale? Estos son 2 libros de la universidad en la que yo trabajo. O sea, esto es algo
que se sabe desde hace tiempo y que se estudia, ¿verdad? Encontramos este tipo de páginas. Los niños que nacen in vitro tienen el triple de tener Pecky-Widerman, hipospadias, defectos ventriculares, atresia no rectal, espina bífida, tetra esofageal. ¿Bien? Y vale, ¿qué encontramos en las clínicas? Bueno, pues informaciones como esta. Los niños nacidos por estas clínicas son como otros niños y dicen, sí. Dice, se ha probado que tienen los mismos riesgos de alteraciones genéticas, malformaciones que el resto de los niños, ¿no? Es algo muy impresionante, ¿no? Este engaño tan explícito, ¿no? Bien. Conforme a los riesgos asociados, ¿cómo tienen que avisar las clínicas? En los sitios web, en la publicidad y en los documentos de consentimiento informado, las clínicas deben proporcionar información completa, clara y comprensible, basada en las mejores evidencias disponibles sobre los posibles riesgos para la salud de las personas. ¿Vale? Y para la salud, lo mismo de los niños y niñas concebidas mediante las técnicas. ¿Vale? Esta información debe distinguir los riesgos para la salud dependiendo de las técnicas y los diferentes procedimientos. Bien. Debe expresarse en 2 niveles. Bueno, aquí se podría decir más cosas. Importante, a efectos de verificación, las clínicas deben facilitar acceso a fuentes de datos basadas en la evidencia de los riesgos para la salud. Eso es muy importante, ¿no? Y luego debe facilitar en el consentimiento informado y a través de la web. Tiene que aparecer la misma información. No puede decir en la web no pasa nada y luego en el consentimiento bueno, igual pasa algo. ¿Vale? Bien. Vamos a avanzar. Bueno, aquí hay más recomendaciones, pero las vamos a dejar. Hemos difundido estas guías. Quiero dejar un tiempo para, bueno, pues para que discutamos. Hemos difundido estas guías en los congresos más importantes del campo, ¿vale? Tanto en Europa como a nivel internacional, ¿verdad? Hemos ganado premios con este proyecto en las dos asociaciones más importantes europeas, que es el ESRE, la European Society of Human Reproductive Embryology, y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Europa. ¿Ah? Hemos presentado los resultados y lo más importante, hay un congreso que cada 3 años reúne a todas las asociaciones continentales e internacionales del mundo para que compartan sus investigaciones. Se reúnen cada 3 años. Este año hemos sido seleccionados por Europa para presentar los resultados y lo hemos hecho en Atenas. ¿Ah? Hemos presentado las guías. Bien. Os contaría esto, pero no os lo voy a contar, ¿vale? Y en definitiva, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es informar. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y dejamos media hora para posibles preguntas que podamos, que podáis tener. A ver. Vamos a ver. Dejar de compartir. Muy bien. Bueno, Irenes. Bueno, yo tengo una pregunta que va con la que le hice, ¿no? Y bueno, me vienen más issues. Entonces, ¿la reproducción asistida es un procedimiento o es una investigación? Vale. La reproducción asistida es un procedimiento. ¿Vale? Pero, es una gran pregunta. Vamos a ver, la reproducción asistida, vale, es que esta pregunta es muy importante y me encantaría encontrar ese vídeo, ¿verdad? Es cuando una persona no puede tener niños, va a una clínica y le hacen unos procedimientos para intentar que tenga un hijo. ¿Vale? ¿Cuáles son esos procedimientos? Cogen el óvulo, cogen un espermatozoide, lo fecundan fuera, dejan que se desarrolle y luego se implanta en la mujer para ver si implanta bien, tiene un embarazo y nace el niño. ¿Qué es lo que pasa? Que tu pregunta es muy buena, porque ¿debería llamarse tratamiento algo que tiene una tasa de éxito tan baja y unos riesgos tan grandes? No.
¿no? Tendríamos que estar hablando que estamos en un contexto de investigación. ¿Por qué? Porque de hecho, las clínicas, cada una va respetando el procedimiento normal, va probando cosas, a ver si con este medio de cultivo mejora, a ver si congelándolo e implantándolo en vez de en el día 5 lo implanto en el día 3, a ver si mejora. O sea, es decir, conforme se va avanzando, se van haciendo más o menos pruebas. Entonces, ¿es un procedimiento? Sí. ¿Es un procedimiento estándar, probado, corroborado? No. ¿Está aprobado? Sí, porque se hace, ¿vale? Pero tiene una dimensión. Mirad, yo ahora estoy dirigiendo una tesis sobre este tema exactamente, sobre hasta qué punto se puede considerar un procedimiento estándar o que estamos dentro de una dinámica de investigación. Porque yo creo que estamos en una dinámica de investigación, aunque, digamos, se plantea como una operación de apendicitis. ¿Explico? Cuando no es así. Y lo deja bien claro la tasa de éxito y lo deja bien claro en los riesgos por conocer. No sé si te he respondido, Irene. Sí, digo, al final la regulación lo toma como, pues, como procedimiento estandarizado, Eso es, pero realmente ahora sí en la práctica, pues es realmente bajo ensayo y error. tal cual. Ok, ok, gracias. Gracias, Irene. No sé si tenéis así alguna pregunta más. ¿Este procedimiento en sí se autorizó con estudios previos también? ¿O Qué cómo fue gran que llegó pregunta. a permitirse que se realizara? Sobre todo tomando en cuenta que no se tiene toda esa información que está apenas gestionándose. Pues mira, es una gran pregunta. Os cuento. En los años 70, vale, se empezó a conocer bien los procesos de la fecundación, el desarrollo, ¿no? O sea, digamos, empezaron a dar avances importantes, ¿no? Para comprender por qué había personas que no se quedaban embarazadas, ¿vale? Entonces, todos los intentos de la reproducción asistida, de coger el óvulo, espermatozoide, ¿no? Digamos, se hacían para conocer qué es lo que estaba pasando y por qué había personas que no se quedaban fértiles. O sea, por qué había personas que no se quedaban embarazadas. Y había un estudio, digamos, médico para conocer. ¿Qué es lo que aconteció? En el 78 hubo la primera niña in vitro, ¿vale? Y los médicos consiguieron, mientras trataban de comprender cómo pasaba, que se quedara embarazada y tuvieran. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que vieron los médicos, primero, que era posible. Costaba muchísimo. Con ensayo, error y sale. Pero puede salir. Y se dieron cuenta que los pacientes estaban dispuestos a cualquier cosa. Estaban dispuestos a esperar, estaban dispuestos a que no saliera, estaban desesperados. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos los intentos para comprender qué estaba pasando, de por qué había problemas de implantación, por qué había esto otro, ¿no? Se tradujeron en una dinámica de producción, vale, vamos a ver cómo hacemos para que salga el niño. Y no tanto vamos a ver qué está pasando aquí por lo que no sale el niño, ¿vale? Y entonces se mezclaron esa especie de ganas de conocimiento y de saber, que tiene toda, digamos, espíritu científico, que es algo que es bueno, ¿no? Segundo, esa emoción de que a veces ha salido uno, pueden salir más, estamos como era una carrera. Había varios laboratorios en el mundo que estaban luchando por ser los primeros, ¿no? Entonces fueron los ingleses, pero luego fueron los australianos, luego, o sea, digo, fueron todos más o menos a la vez, ¿no? Pero ganó uno, por decirlo así, ¿no? Y entonces esa carrera siguió y curiosamente, me llama mucha atención. Yo tengo unos libros que se escribieron en los 70, en los 80, ¿no? Con los primeros 100 niños, los primeros 1000 niños. Y se veía que han nacido con malformaciones algunos, han nacido con tal. Esto habría que verlo, esto hay que estudiarlo porque esto es. Bueno, pues lejos de parar y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Se siguió haciendo. ¿Por qué? Por esa especie, digamos, voy a decirlo así, de desesperación y de deseo que tenían los padres que no podían tener hijos de tener hijos y esa especie de falta, digamos, de análisis y de reflexión por parte de unos médicos que en vez de decir, oye, cuidado con esto, vamos, antes de seguir ahí, vamos a ver en animales qué riesgos hay, vamos a ver
qué está causando estos riesgos que estamos viendo antes de hacerlo. ¿Qué es lo que se hace con todos los ensayos clínicos de todos los demás sectores? Mirad, estamos en el único sector médico en el que las investigaciones con animales nos están ayudando a comprender qué estamos haciendo con los humanos. Desde hace más de 40 años ya, ¿vale? Entonces, ¿por qué aquí no se hacen las cosas bien? Yo entiendo que son esos factores, digamos, socioculturales. O sea, ningún gobierno ni ningún ministerio están como dando por hecho que esto es así. Que en este campo, pues si es tan importante y se hace tan feliz a la gente que no puede, y bastante es ya lo que estamos haciendo, y luego, como hay otra cosa importante, se ha silenciado esto que estamos hablando hoy de los aumentos de riesgo. Es algo que no se quiere decir, es algo que no se dice, ¿no? Y bueno, y esto es un problema, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual las cosas no se han hecho ni se están haciendo como en otro. Me llama mucho la atención porque he estado en foros yo estos años que hay gente de bioética con conflicto de interés, o por lo menos lo parece, ¿no? ¿Vale? Que concluye cosas muy sorprendentes, en plan, bueno, realmente esto no se está haciendo bien. Y la coletilla es, vamos a ver de qué manera se puede abordar. Y se sigue haciendo todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sector súper influyente, súper poderoso, que tiene, por decirlo así, todo bien atado, que tiene apariencia de procedimiento estándar, ¿no? Cuando te dicen 9 de cada 10 consiguen su tal y que aquí no pasa nada, pero la realidad es que hay una demanda infinita. La mayoría de las personas que van acaban sin niño, muchas acaban con, o aunque sea, si no son muchas, algunas acaban con niño con aumento de riesgo, ¿vale? Y no hay transparencia a la hora de informar, con lo cual no hay una decisión libre a la hora de acudir o no acudir. No sé si he respondido más o menos, Irene. Sí, gracias. Sí, la verdad es que, pues vaya, es un tema que yo no conozco mucho y me sorprende bastante toparme con esto. Sí, Ya, no, a ustedes y a todo a quien le hablo, sí. ¿vale? Porque es un tema, y más en México, en cierto modo, porque en México ya saben que no hay regulación de reproducción humana asistida, Ujú. no está regulada, ¿vale? Sí, sí. Entonces, ahí, digamos, estáis más en la mano de la buena voluntad de lo que os topéis. Aunque os digo que en Europa, aun habiendo regulación, ya habéis visto que no. O sea, que aun teniendo ese informe, la Unión Europea hecha con sus fondos sobre las cosas que hay que mejorar, no solo mejorar, las cosas que hay que cumplir, no se está haciendo. No, pues sí es un tema bastante delicado. Es muy. Y luego, aparte, que seguro que conocen gente, ¿no? Porque todos conocemos gente, ¿no? Que se está planteando acudir o que ha acudido o sea, que no es un tema residual, ¿sabes? Bueno, pues sí, pues. Y aunque lo fuera, ¿eh? Pero que es un tema. Pero por eso mismo se protege mucho, se protege mucho. Hay un proteccionismo muy fuerte. Y hay una falta de compromiso por parte de las autoridades también en poner la mirada ahí, ¿no? Porque con solo ponerla, está, ¿sabes? Pero no se pone. Sí, no, realmente no es un tema que se toque. No, En algún momento yo llegué a platicar sobre este tema con una ginecóloga y jamás llegamos a tocar este no. No, punto. porque es un tema que, o sea, que causaría preocupación. Y es lo que se quiere evitar en un sector. Sí, Un sector, claro, pensar en una cosa, si la tasa de éxito es del 1% con mayores de 45, ¿no? Y están yendo, o sea, y mayores de 45 es más de la mitad de las personas que van a las clínicas, ¿no? Hay toda una industria por debajo de las clínicas que está abasteciendo, ¿vale? Y enriqueciéndose cuando realmente la efectividad es muy baja. ¿Me explico? Y esto es un problema también. Yo pongo el ejemplo, sí, o sea, o sea, es eso, o sea, si al final la cuestión sería, bueno, vale, vamos a ofrecerlo a aquellos que tiene realmente sentido ofrecerlo, atendiendo a las tasas de éxito, aunque sea, ¿sabes? sí. ¿No? Sí, Pero eso no interesa a una industria que está por debajo y que abastece para que vaya
vean, para que vean todos. Es un Sí, problema. pero si uno como paciente, la verdad es que pues esperaría poder tener toda la información disponible, Tal cual. tanto los pros como los contras, para realmente tomar una decisión informada. Exactamente. Exactamente. Si no, la decisión no es informada. ¿Qué es lo que Así está es. aconteciendo? Sí, sí, sí. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Hay Por algún ejemplo, ensayo, ah, perdón, hay algún ensayo clínico actualmente Es sobre que, es que no, es que es gracioso. Ni se plantea. teniendo tanto O por sea, a lo conocer que por voy es que cada clínica, ¿vale? Sigue, digamos, un protocolo general, pero va como, bueno, hemos visto que si bajamos el CO2 ha funcionado mejor a 3,4 grados. Lo voy a publicar. Ok, pero no como un ensayo clínico, tal cual. No, de hecho, a ver, hay más de 10 millones de niños in vitro. En España, hoy nacen el 15% de los que nacen son in vitro, ¿vale? O sea, es algo que está ahí ya. Entonces, no hay, digamos, esa expectativa de ver cómo va. O sea, quizás hay ensayos clínicos en cosas muy concretitas, ¿no? Ujú. Quizás los haya, no lo sé. Sí, Pero habría que establecer un ensayo clínico para esos procedimientos que se dicen estándares. ¿Me explico? sí. Y eso no hay. O sea, eso, por decirlo así, está aceptado. Y te Ujú. digo que habrá, a ver, habrá instituciones que lo han aceptado y dicen, aceptamos el ICSI, tal, 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 tal. La cuestión es hasta qué punto se puede aceptar algo que tiene esa tasa de éxito y si se está teniendo en cuenta esos daños que están haciendo, ¿no? Ujú. Es Sí, una gran pregunta esta, la que estás haciendo. De hecho, no te sabría responder bien y de hecho me has inspirado un montón con esa pregunta, ¿vale? sí. Gracias. yo tengo otra y va más a los nuevos procedimientos, digo, no lo sé, pero así como las técnicas van cambiando, una nueva técnica que sale realmente es porque a algún médico se le ocurre usar otra Por cosa supuesto. y hacerlo, pero con respecto a los insumos y a todo lo que se utiliza en estos procedimientos, pues al final están regulados y como parte de su regulación, pues necesitan probar que sirven para el fin que lo quieren. Entonces, ¿cómo se regula esta parte, no? O sea, Mira, es una buena pregunta. Yo, fíjate, no lo sé, pero por ejemplo, hay revisiones sistemáticas para hallar cuál es el mejor medio de cultivo para los embriones, ¿vale? Porque hay muchas farmacéuticas que ofrecen distintos medios de cultivo, ¿no? Unos con más albúmina, otros con más, ¿no? O sea, bueno, la conclusión es que no hay uno que sea mejor. No sabemos, ¿vale? Entonces, ok. o sea, yo creo que lo que acontece es que siendo la tasa de éxito tan baja, generalizada, ¿no? ¿Vale? Cuando dices esto, has dicho tú, ¿no? Que se vea que, o sea, que acompaña al fin que busca, ¿vale? Has utilizado esa palabra, ¿verdad? O sea, como diciendo, esto que se plantea consigue el fin que busca, ¿no? Bueno, pues con tasas de éxito tan bajas y con ese desconocimiento y esa falta de compromiso con los riesgos de aumento de la salud, ¿vale? ¿No? No creo que se esté formulando ese objetivo bien. Porque si uno dijera, bueno, esta estimulación hormonal consigue el objetivo de estimular ováricamente, por supuesto que sí. Ya, pero el objetivo de eso, ¿qué es? Que nazca un niño. ¿Consigue un niño? Pues parece que no, o por lo menos lo consigue, pero un porcentaje muy bajo. Y los que nacen sanos, pues mira, hay un aumento de riesgo tal. O sea, es decir, todo queda como muy lejos, ¿sabes? Entonces, yo sí entiendo que un producto puede probarse que, por decirlo así, funciona para lo que está hecho, pero ¿en dónde marcas tú el límite de esa valoración? Porque si la valoración es, ¿consigue esto el objetivo último, que es un niño nacido?
Pues yo te diría que lo consiguen en 1% y en un porcentaje alto con problemas de salud. ¿Con ese resultado habría que validar esto? Pues igual no, pero es que no lo sé. Ahí vosotras sabéis más que yo, porque yo no estoy en el mundo ese farmacéutico. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en este caso que os estoy diciendo, ¿no? Imaginaros, vamos a plantear así, dos escenarios. Ahora soy yo quien os pregunto a las dos, ¿no? Que estáis las dos en el, digamos, el mundo de hospital, de ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Imaginar que ahora hay una nueva técnica, ¿vale? Para vamos a ir a lo sencillo. Un nuevo caldo de cultivo para el embrión, ¿vale? O sea, una nueva variante, ¿no? O sea, pues mira, vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo habría que valorar que eso funciona? Os doy opciones. Una, que el embrión cuando lo pones en caldo de cultivo se desarrolla como se desarrollan los otros. Que cuando pones ese embrión en ese caldo de cultivo se implantan como se implantan los otros. Que nace y que nace sano. O sea, esos serían los distintos pasos que podríamos tener para ver si es bueno o no. Pero ¿qué pasa si con lo que lo comparas ya es un desastre? Porque lo estás comparando con los que hay, que tiene una tasa bajísima de todo, ¿no? Entonces, por decirlo así, si es mucho mejor, es verdad que dices, mira, mejoramos lo anterior, aun siguiendo siendo malo, por decirlo así, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero si es como lo otro, entonces dirás, pues mira, esta es una alternativa más. ¿Qué pensáis de esto que he dicho? ¿Tiene sentido, no? ¿Cómo funcionaría? Pues sí, pues es que cuál es la diferencia de probar un medio de cultivo diferente si finalmente no se va a lograr el objetivo final, que es el de tener un niño sano. Claro, pero ¿qué pasa si se compara con lo que ya hay? Y lo que ya hay tampoco consigue el objetivo. Sí, no. O Y sea, tampoco entonces, está realmente respaldado. Ajá. Aquí yo lo vería como un simple insumo. O sea, al final el objetivo es de que se desarrolle un embrión, de que crezca y tal vez está mejor o tiene mejores características que con otro. Pero al final es solo un insumo. Nunca se ve más allá del objetivo final, porque al final este es un insumo que es parte de una técnica en donde, o un procedimiento en donde los procedimientos realmente no, o sea, se tendrían que evaluar en un protocolo clínico, pero al final no lo hacen. vale. O sea, si te he entendido bien, lo que sí tendría sentido hacer que no se hace es ver el objetivo final del procedimiento. Sí, No exacto. solo de si el embrión cuando está ahí no se muere, por decirlo así, ¿no? Ajá, Sino exacto. ver, pues eso no se hace. Pero no se hace, fíjate, todo lo que hay. Punción de óvulos, crecimiento de óvulos, congelación de óvulos, manipulación de gametos, de espermatozoides. O sea, hay muchísimas cositas antes del niño nacido con muchas variantes, ¿sabes? ¿No? Y Sí. cuando una entra en el mercado o cuando una se está probando, no se mira ahí lejos. Y habría que No, no, mirar no. ahí lejos, ¿verdad? Correcto, sí, de hecho, ahorita que da este ejemplo, sí, se prueban y creo que es ahí donde la autoridad se escuda, porque al final ellos dan las aprobaciones para estas pequeñas partes, digas insumos o tal vez nuevas técnicas, y entonces ya que están autorizadas tal vez para una cosa, ellos toman el conjunto de cada una de las cosas autorizadas y las ponen a prueba. Es por eso que no, o sea que la autoridad se escuda en que no, pues yo le doy aprobación a esto o esta técnica está utilizada desde hace 1000 años, pero al final, cuando todo esto se conjunta, pues no sabemos el resultado, que es lo que estamos viendo. Mal, entendido. Entonces, la cuestión es, cuando dices que se escudan, sería que las autoridades, digamos, tienen la conciencia tranquila. Porque Exacto, dicen, yo aprobé, ¿no? Para que el embrión crezca en el medio de cultivo. Solo para así eso, es. Sí, ¿vale? sí. Pero no lo aprobé pensando en si eso iba a afectar luego a la salud, porque ese no es mi trabajo. Correcto. Eso es lo que No, dirían. sí, eso es lo que dirían, pero
pues, o sea, viéndolo como un organismo solo, los que aprueban los caldos de cultivo, pero al final como organismo de salud ¿Sí? tendrían que estar bien, o sea, ya con varias dinámicas o varias materias que se pongan al pensar al respecto, qué es lo que creo que usted está conjuntando, pues es donde ya tienen que ponerse alertas, ¿no? O sea, el de la Claro, parte epidemiológica, la parte médica, la claro. parte de insumos, ya deben decir, ojo, esto no está bien, ¿no? Entendido. Pero O sea no sé. que esa es la dificultad entonces, ¿no? O sea que, claro, cuando hablamos de introducir variables, ¿no? Nuevas, en el fondo estamos ya concediendo mucho, porque lo que ya hay es un problema, Sí, sí, sin necesidad de meter variables nuevas. sí. Entonces, también digamos que el que te aprueben una variable nueva es ya estar como aceptando, ¿no? Todo lo que está aconteciendo. Básicamente. Vale. Oye, me estáis ayudando mucho, la verdad, a comprender, porque claro, yo toco varios palos, ¿no? Pero este así en concreto, no. Muy bien. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más.